presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Estamos en su programa Experiencia Contable con la licenciada Ivette Barbosa y Etelín Núñez, quienes le damos la bienvenida. Y agradecemos su sintonía. Le invitamos a participar con todos sus aportes o consultas mediante nuestro Facebook Experiencia Contable o al número de WhatsApp 8514-3018. Sintonícenos en los 930 AM de Radio Costa Rica o también por internet en www.radiocr.net con las aplicaciones gratuitas para móviles o vea nuestro reprise en la transmisión especial del canal de televisión 19. Síganos también en nuestro programa o en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable. Queremos que usted sea parte de este proyecto y le damos gracias por estar con nosotros. Esta noche tenemos la presencia del licenciado Guillermo Calderón, quien Ivette Barbosa se va a encargar de presentar de una manera más profunda. Gracias, bienvenidos a su programa Experiencia Contable, aquí como todos los jueves a partir de las 8 de la noche, brindándoles temas de actualidad y de importancia a nivel contable, tanto como la parte de contaduría pública como de contaduría privada. Hoy estamos con el tema de lo que es la importancia del auditor interno, lo queremos enfocar desde el punto de vista de gubernamental, de entidades públicas, como también tocar puntos de lo que es la entidad privada. Para este tema hemos invitado, como ya se indicó, al licenciado Guillermo Calderón Torres, que es contador público y contador privado, conferencista a nivel internacional, ha sido auditor interno, igual ha tenido que llevar auditorías externas, contador privado y con amplia experiencia en el tema que se va a desarrollar hoy. Muchas gracias, don Guillermo, por participar en su programa de Experiencia Contable. Realmente es un honor para nosotros tenerlo acá y compartir con usted las experiencias que ha tenido en lo que es el área de contaduría. Gracias, Ivette, muy gentil más bien la invitación que ustedes me han extendido a Eterlí. Sí, a Eterlí. Realmente el estar por acá, espero pues transmitirles algunas de las experiencias y sobre todo compartir con ustedes mucho de lo que es la auditoría interna, que es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, porque hay mucho tema, sobre todo en el sector público, tan cuestionado en el tema del uso de los recursos públicos, y ahí es donde podemos conversar muy ampliamente de cuál es esa función que debe cumplir la auditoría interna dentro de las instituciones públicas. No podemos dejar de lado la auditoría interna en el sector privado, pero tiene otros enfoques que pues podemos ir conversando en el transcurso del programa. Excelente, don Guillermo, muchas gracias. Recuerde que estamos en su programa de Experiencia Contable. Vamos a volver dentro de un momento, después de estos avisos de interés, con el tema importancia del auditor interno en la función pública, igual en la función privada, con el licenciado don Guillermo Calderón.
Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos en su programa Experiencia Contable tocando el tema de lo que es la importancia del auditor interno, tanto en el sector público como en el sector privado. Sin dejar de lado el sector privado, nos queremos enfocar en la parte pública, ya que hoy el licenciado Calderón está como auditor en lo que es el Infocop. Queremos como que lo que nos escuchan y nosotros también saber de su experiencia, cómo llegó a ser el auditor interno de Infocop, ¿verdad? No es cualquiera que llega a ser auditor interno de estas grandes instituciones, obviamente tiene que tener un gran currículo que lo respalde y experiencia como tal. Gracias, Ivette. Guillermo Calderón es un profesional en contaduría pública, me he dedicado mucho a estudiar. Saqué un posgrado también en auditoría financiera forense, tengo una licenciatura en administración de negocios. Inicialmente, durante mi ejercicio profesional de aproximadamente 20 años de estar en el tema de auditoría, los últimos 10 años me he enfocado a especializarme realmente solo en temas de auditoría interna. Me he dedicado a la academia también, he sido profesor universitario, recibo muchas invitaciones para dictar conferencias en el exterior en el tema de auditoría, lo que me ha permitido mucho pues conocer varias otras zonas fuera de Costa Rica, sobre todo en congresos de auditoría. Y un poco también me especialicé en auditorías de calidad, en la gestión de las auditorías internas. Eso me permitió obtener una certificación y en los últimos 6 años pues estaba antes de entrar a Infocop, en el cual tengo 1 año y 8 meses, me dediqué a auditar a las auditorías internas del sector público costarricense, ¿verdad? Entonces, todo ese cúmulo de experiencia pues me permitió decidir entrar a una institución pública, concursar. Ahora que hablamos fuera de micrófonos, que el concurso en una auditoría del sector público pues es bastante complejo, son muchos pasos que incluso llegan hasta la Contraloría General de la República. Y bueno, y ahí estamos en Infocop haciendo grandes cosas, queriendo entrar en un proceso más de auditoría interna moderna, que es otro de los elementos que hemos andado predicando ahí, de que la auditoría interna pues ha tenido cambios sustanciales en los últimos años, y todo eso es parte de lo que nosotros pues hemos estado promoviendo también, ¿verdad? Con el Instituto Global de Auditores Internos tiene sede en la Florida. Con ellos realicé fuera de Costa Rica también algunos trabajos, 3 consultorías específicamente, allá en México, en el Grupo Financiero Banorte, el segundo banco de México, auditando la gestión de calidad de la auditoría interna del Grupo Financiero Banorte. Después estuvimos en Nacional Montepiedad, en México también. Son auditorías de 150 auditores, entonces imagínense toda la experiencia que uno puede acumular ahí, ¿verdad? Eso es auditar los auditores. Es auditar a los auditores, exactamente. Don Guillermo, una pregunta, ¿y por qué auditoría interna? Auditoría interna porque es una rama en la que puedes desarrollarte mucho, es una rama en la que puedes hacer grandes cosas. Hay mucha normativa en auditoría interna, y sobre todo porque a nivel de sector público, en donde realicé muchas auditorías, les puedo decir que más o menos audité unas 20 o 25 auditorías internas del sector público, y también hice consultorías a nivel de la administración de instituciones públicas, y uno puede visualizar que definitivamente
el uso de los recursos públicos hoy día tan cuestionados, definitivamente es la figura del auditor interno el que puede dar garantía razonable del uso de esos recursos, ¿verdad? Entonces, de ahí la aplicación de la ley de control interno, vigente para todo el sector público. De ahí que los auditores no solo se fundamentan o nos fundamentamos en las NIAs, en las normas internacionales de auditoría, como lo hacemos en la auditoría externa, sino que ahí hay normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Hay normas del sector de auditoría para el sector público también. Entonces, todo ese cúmulo de normas son las que uno pues va desarrollando y de una u otra manera ir garantizándole a ese público, a ese usuario del servicio público, de cómo se utilizan los recursos, ¿verdad? Entonces, es un poco de eso que me apasiona, de más está decirle, y que uno disfruta, justamente en cómo uno audita la gestión del Ahora, como nos ha explicado usted ya, la escogencia para el auditor general interno del Infocop en sí es una auditoría a la planilla de auditores que se están presentando, porque se van eligiendo los mejores hasta que quede, digamos así, según la junta directiva, el mejor. Sí, yo llego a Infocop por un concurso público. Realmente fue todo un proceso que se llevó ahí. Presenté mis atestados y mucho por la experiencia que tenía en el sector público y adicionalmente pues que había tenido experiencia en gestión de riesgos auditando cooperativas. Entonces un tema de vinculación que me permitía cumplir también los requerimientos que establecían en ese momento. Después de ahí pues quedamos tres colegas en una terna que la junta directiva del Infocop aprueba la terna, y después de ahí lo eleva a la Contraloría General de la República para que sea la Contraloría General de la República la que le dé el aval a todo el proceso del concurso, ¿verdad? El concurso público. Paralelo a eso, ¿usted está colegiado en el Colegio de Contadores Públicos? Soy colegiado en el Colegio de Contadores Públicos más o menos de hace 15 años, soy el carnet 3427. En Ciencias Económicas estoy en el Instituto de Auditores Internos y estoy en el Colegio de Contadores Privados. Además de eso, bueno, hay entidades nacionales que agrupan los auditores internos y mencionaba que hay entidades internacionales, igual que hay normas que rigen la profesión del auditor interno. Exactamente, a nivel de Costa Rica hay un instituto que es el Instituto de Auditores Internos, es una asociación privada. No obligatoria su incorporación o su afiliación, porque es una afiliación, sino que somos un grupo de auditores internos que nos afiliamos para un bien común en cuanto a fortalecer la profesión de la auditoría interna, ¿verdad? Igual pues tiene sus requisitos de ser contador público o ser licenciado y estar incorporado al Colegio de Contadores Públicos o al Ciencias Económicas, pero adicionalmente con una particularidad, pues que tienen que estar ejerciendo como auditor en alguna institución del Estado o el sector privado, ¿verdad? Entonces, eso a su vez hay un marco internacional también de regulatorio que es mundial, es el Instituto Global que está en la Florida y que agrupa más o menos a 180,000 auditores internos del mundo, ¿verdad? En el mundo, excelente. Lo que es la auditoría interna, sabemos que la Junta, las externas reportan a lo que es la administración directamente. Los auditores internos a nivel de entidades gubernamentales, ¿cuál es su jefe directo? ¿A quién tienen que reportar el auditor interno como tal? Muy interesante la pregunta, Ivette, porque el auditor interno a nivel de sector público y sector privado, somos un ente superior, estamos a nivel superior jerárquico, ¿verdad? Y el superior jerárquico nuestro es la Junta Directiva directamente, ¿verdad? Nosotros reportamos como tal a la Junta Directiva, por lo que nos permite también mantener el nivel de independencia, ¿verdad?, que se requiere de la administración. Pero sí, la unidad de auditoría interna es una instancia superior. Y cuando hay una auditoría externa, ¿tiene relación al auditor interno con la auditoría externa?
Claro, ahí lo importante es que exista una comunicación efectiva entre lo que es la auditoría externa y la auditoría interna. De hecho, en las visitas que hace la auditoría externa, uno de los componentes es reunirse y tener comunicaciones efectivas con el auditor de la institución, ¿verdad? Sobre todo por temas de una adecuada comunicación en cuanto a no orientar una auditoría o evaluar aspectos que a lo mejor la auditoría interna ya ha evaluado, ¿verdad? Entonces, esa es como la comunicación que se busca siempre entre auditores internos y externos. En el proceso que se ha estado escuchando, que las entidades gubernamentales tienen que implementarla en ICCP, ¿los auditores internos de las entidades gubernamentales participan en esa implementación o tienen que capacitarse también en lo que son las normas de contabilidad, digámoslo así, o solo se basan en lo que es control interno? No. Está establecido a nivel del marco regulatorio de la NIC-SP que la auditoría interna debe hacer un acompañamiento, es más un acompañamiento no del proceso de implementación, sino de un seguimiento al proceso de implementación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se busca? Justamente que sea la auditoría interna la que esté dando el seguimiento a que ese programa de implementación que está llevando la institución sea adecuado, se cumplen los plazos correspondientes y sobre todo que realmente se implemente bajo las condiciones que establece en este caso la Contabilidad Nacional, ¿verdad? Eso implica pues que los auditores internos tenemos que estar también formados en NIC-SP y en NIF, ¿verdad? De hecho, todo mi equipo de trabajo, todos somos certificados en NIF, ¿verdad? Entonces, eso es parte de ese proceso. Para poder evaluar hay que saber. Para poder evaluar hay que saber. Hay que saber. La contabilidad como tal, pura, y tanto lo que es la auditoría externa, ha tenido un cambio radical del 2000 para acá, en lo que son las implementaciones de normas, NIAS, en todas las entidades. ¿Qué ha cambiado en la auditoría interna también del 2000 para acá, que es donde han venido los cambios fuertes? ¿Se ha levantado más el papel del auditor interno o se ha minimizado más bien por los cambios que ha tenido la auditoría externa y la contabilidad como tal? La auditoría interna también ha sido parte de esa transformación, ¿verdad? Debemos tener presente de que nuestros fiscalizadores como auditores es la misma Contraloría General de la República. La Contraloría hace también evaluaciones o pruebas de fiscalización a las auditorías internas. Eso implica también que entre esos grandes cambios que han habido a nivel mundial, hoy día usted escuchará de que nuestras auditorías son auditorías basadas en riesgos. Todo ese cambio que se vino del 2000 para acá, en donde nosotros los auditores internos tenemos que ser especialistas en riesgos, es justamente que todo ese programa de auditoría, ese programa anual de trabajo que se hace, se haga fundamentado en los riesgos identificados y establecidos dentro del marco de acción de nosotros como auditores. Por eso es que hemos venido hablando, y yo lo digo en las conferencias que dicto, hoy día la auditoría interna es una auditoría moderna, y es una auditoría moderna no de hace 20 años, de hace 25 años, en donde era una auditoría policial a la que todo el mundo le tenía miedo. O sea, el auditor interno era ya bien alejado, Dios libre esté cerca mío, ¿verdad? Y lo que es peor, cuando venía el auditor interno todo el mundo temblaba. Hoy día no, hoy día es una auditoría de acompañamiento, de asesoría, y que tiene sus enfoques principalmente en esas áreas sensibles de la institución. Entonces, es obligación de todo auditor tener un mapa de riesgos, basar su programa anual de trabajo en función de riesgos, y uno encuentra, dentro de todo ese proceso, yo les mencionaba que audité más o menos 20 o 25 auditorías internas del sector público, todas están fundamentadas en una matriz de riesgo, ¿no? Todas tienen un universo auditable que les permite establecer claramente cuáles son esas áreas sensitivas de la institución. Entonces, no solo porque sea una auditoría moderna, sino además porque así lo establece el marco normativo.
Hace poco estaba en una de las charlas que dio el Colegio de Contadores Públicos, que se llamaba, creo, Auditoría de Riesgos. Auditoría de riesgo. En esa parte ellos se enfocaban mucho de que los contadores públicos nos teníamos que hacer, de que si nos podíamos especializar en la parte de riesgos era mejor, ¿verdad? Como que era un boom ahorita de poderse especializar, porque dentro de 2 años iba a ser el dictamen para la auditoría externa, una parte fuerte de lo que es la respuesta del riesgo en las diferentes áreas que nos indicaban ahí en la charla. Entonces a mí me llama la atención que el conferencista decía que la administración tenía que brindar una respuesta a la auditoría externa en el momento que consideraba que había una parte de riesgos. Entonces quiere decir que el auditor interno es el que va a estar preparado para responder cuando puede decirle, no estamos en riesgo por esto y esto y esto. Hay un tema que hay que diferenciar bastante bien y yo ahí discreparía del conferencista, porque yo hoy más bien diría que es una obligación del auditor hacer sus auditorías en función del riesgo. Llámese auditoría externa, llámese auditoría interna. Entonces ya eso ya no es una elección, ya eso hoy día es una obligación, ¿verdad? Con la diferencia de que a nivel de sector público sí tenés que hacerlo así. O sea, ahí sí no hay elección, ahí sí es obligación. En el sector privado pues está en ese proceso. Por lo menos los despachos que era hoy, como un machote, conoces, más bien decían ellos. Exacto. Es como un machote que se pega dentro del dictamen y que todavía no se le está desarrollando. Claro, como diciendo, ahí habla de riesgo, ahí está el machote, y lo dice, pero no se responde ni se dice como debería estar ahora el dictamen con ese cambio a nivel de riesgo. Y el tema es que para hablar de riesgo tenés que entrar en un proceso de calificación de riesgo. Si tenés 4, 5, 6 procesos en el sector privado, 4 áreas que vas a auditar, y sobre todo auditoría externa, si es financiera, bueno, ahí nos vamos al área obviamente financiera, nos vamos a la contabilidad, nos vamos a la tesorería, y empezamos a ver, bueno, tanto contabilidad, todo el área financiera tiene que tener identificados sus riesgos. Y tienen que tener identificados sus riesgos, ¿por qué? Porque el área financiera y el área de contabilidad tiene objetivos claros que cumplir. Y entonces lo que busca justamente un esquema de riesgos es identificar aquellos riesgos sobre los cuales usted eventualmente, si se materializaran, no pueda cumplir sus objetivos. Ese es el enfoque que hoy, por eso le decía, discreparía del expositor, porque hoy es una obligación. Sí, ya lo es como tal. Cualquiera que vaya a hacer, ya sea una auditoría externa o en el caso del gobierno, un auditor interno ya debe trabajar en función de riesgos. En función de riesgos. Nada ya más. no es que se está empezando a implementar, sino que ya debe ser. Y yo sí he visto esos machotes en los dictámenes, donde sí lo estoy nombrando, pero no estoy calificando el riesgo que tenga la administración en ese momento. Lo que se hace como un cuestionario donde ya cumplí con pasar el cuestionario de riesgo financiero. ¿Verdad? Sí, exactamente, tesorería y toda la cosa. Sí, ese es como el enfoque. Y a nivel de sector público, pues es como lo tenemos que manejar, ¿verdad? Entonces, nuestro plan anual que todos los auditores tenemos que tener de trabajo, tiene que ir totalmente direccionado hacia aquellas áreas de mayor riesgo de la institución. Don Guillermo, hay 2 preguntas que nos han hecho anteriormente. Por favor. Sobre lo que aporta a la seguridad del pueblo en general, la importancia de tener auditores internos en el Estado, o sea, ¿qué aporta el auditor interno público a un mejoramiento de los servicios públicos en general hacia el pueblo? Definitivamente la figura del auditor interno es esa figura dentro de la institución que da una garantía razonable, no absoluta, pero sí razonable acerca del manejo de los recursos públicos. El auditor tiene que estar definitivamente en donde está la plata, en donde llega el recurso público, en donde se orienta ese recurso público. Y eso es a lo que vamos a amarrar otra vez. Si el auditor tiene claramente identificado cuáles son los procesos más riesgosos de la institución y está ahí auditándolo y está ahí
acompañándolo y está ahí haciendo advertencias, definitivamente las situaciones son diferentes en Sí, la el consulta Estado, va en el ejercicio de la profesión del auditor interno a nivel de función pública, un empleado del Estado o público, cómo el pueblo recibe el beneficio de esa función, porque sí lo existe. Ese beneficio básicamente va en la garantía de cómo se manejan los recursos. Esa es la situación. Ahora, aquí hay algo más importante, y es que la gente la población en general, en muchas ocasiones ni siquiera sabe que existen auditores internos en las instituciones públicas. Sí, esa es una de mis preguntas que venían ahora, que Entonces, pasan como desapercibidos. Pasan en las desapercibidos ¿por qué? instituciones. Porque no tienen no tenemos un rol protagónico dentro del esquema institucional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos ese rol protagónico? Garantizándole justamente estar en esas áreas sensitivas de cualquier institución. Todas las instituciones del sector público tienen áreas muy sensitivas. ¿Son vinculantes Entonces, las funciones? Totalmente. Del auditor interno son vinculantes hacia, no sé, un cambio de esquema de la junta directiva o se toma en cuenta la opinión? Sí, por supuesto, y se los indico así. Producto de los estudios que realice la auditoría interna, puede incluso haber procedimientos administrativos a funcionarios del Estado, ¿verdad? En donde el auditor interno tiene la potestad hasta de elevarlo al Ministerio Público como una denuncia penal. Pero eso la gente no lo sabe. Entonces, De incluso atestiguamiento. temas de atestiguamiento, incluso hay instituciones que yo sé en donde el auditor interno no se le permite participar de la junta directiva. En mi caso, gracias a Dios, y pues tenemos una buena relación con la junta directiva, yo participo de todas las sesiones de la junta directiva. Obviamente dentro de mi rol asesoro en temas que la junta directiva considere conveniente, y eso es parte de justamente ir cambiando esa figura, Sí, valorar el trabajo del auditor ¿verdad? interno. Pero es que el auditor interno también tiene que promoverse. Yo incluso en algunas conferencias digo, el auditor tiene que mercadearse. Si Tiene nos que vamos hacer- al sector privado, digamos, Ujú. en lo que uno más ha tenido experiencia, Correcto. vemos que el auditor interno se vuelve como la mano derecha o izquierda del administrador y pierde esa independencia de auditor interno. Que por eso yo le hacía la pregunta ahora, ¿a quién el auditor interno del gobierno, a quién debe reportar? Si Ujú. es al director como tal, o al ministro, o a la junta directiva, ¿a quién es? Porque en la empresa privada a veces se torna que el auditor interno, por no ser protagonista o por temor de perder su trabajo, llega a ser como una mano izquierda o derecha del administrador. Y no se ve realmente el rol de esa importancia de valoración del control interno, de prevenir riesgos, de el valor como tal de lo que es la auditoría interna. Hay una diferencia, y comentábamos que a nivel del sector privado la función del auditor interno a veces no es muy clara. ¿Por qué? Porque el auditor interno ahí cumple más funciones de contralor que de auditor interno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contralor y auditor interno? Acuérdense que, y se los menciono por acá, el contralor aprueba. El contralor tiene una función de aprobación a nivel de la administración. Se autoriza. Autoriza. El auditor lo que hace es una evaluación posterior a todo el proceso administrativo o todo el proceso gerencial, ¿verdad? Entonces, igual en el sector privado, el auditor interno tiene que, y así se establece porque está normado desde el Instituto Global, desde el Instituto Mundial, de que la figura del auditor debe estar con una dependencia directa a junta directiva o al consejo de accionistas en caso de ¿Y ustedes sector están privado. acuerpados también por la Contraloría General de la República? A nivel del sector público, acuerpados, digamos, no es la palabra, sino que estamos regulados por las normas que emite la Contraloría General de la República, ¿verdad? Porque a veces ahí el tema de acuerpamiento
Sí, ahí está, ¿verdad? Pero hay un respaldo. Pero sí hay de la una Contraloría regulación, hay una regulación. que y ustedes de deben hecho, cumplir y claro. es decir, esta pregunta viene porque nos llega aquí la inquietud de que si un auditor interno está, digamos, investigando demasiado, podemos despedirlo. O sea, podemos quitárnoslo fácilmente de encima y ya se acabó la investigación. En el sector público no funciona así, o sea, y es el tema justamente de independencia. Si el auditor interno está molestando mucho, tiene toda su independencia y estabilidad para que si hay algunos dentro de la administración que no están muy interesados en una investigación, no es movible el auditor interno. El auditor interno ahí tiene todo el respaldo, tiene toda la independencia, y definitivamente para quitar un auditor interno en el sector público es un proceso también. Manuel Enrique Gabarrete. Un saludo a Manuel Enrique allá en Liberia. Sí, dice que está un conectado, gusto saludarlo. que está que lo felicita por este conversatorio y muchísimas está gracias. Conectado con nosotros en el programa de Experiencia Contable. Igual a don Manuel Enrique Gabarrete Brenes, le damos las gracias por esta sintonía con el programa de Experiencia Contable. Vamos a ir a unos programas de interés, a unos anuncios de interés y luego regresamos con algunas otras inquietudes de nuestro público. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. El auditor interno y su importancia desde el punto de vista la práctica, tanto en entidades privadas como gubernamentales. A mí me gusta siempre tocar la parte de educación. Es lo que realmente me apasiona después de la contaduría. Y uno ve a los muchachos, todos quieren ser contadores públicos y todos quieren trabajar en despachos. En lo que yo tengo de estar de docente, solo a una muchacha le he escuchado: yo quiero ser auditora interna. ¿Qué nos falta en las aulas para que esos muchachos realmente también les interese ser auditores internos? Y no necesariamente solo la auditoría externa existe para ellos realmente. A pesar de que ya en Bachi ven auditoría 1 y empiezan ya a ver el control interno, que es la base, para mi parecer, me corría si estoy equivocada, de la auditoría interna, que es la base, que es el control interno y todo lo que enseñan en auditoría 1, para ellos siempre lo van a visualizar como auditoría externa. Faltan materias en la carrera de licenciatura, de bachillerato, para fortalecer a los auditores internos y que realmente cumplan con eficiencia y eficacia su trabajo dentro de las empresas privadas, que es lo que yo siento que falta. Definitivamente, o sea, y bueno, Ivette, vos que me conoces, yo he sido profesor universitario, fui profesor universitario por muchísimos años. Estuve pues tanto en la universidad, en la Internacional de las Américas, como en la Fidelitas. ¿Y qué es el problema? Que en contaduría pública no se ven las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Esas normas no están dentro del currículum académico de la carrera de contaduría pública. Definitivamente eso ha faltado, o sea, el colegio o incluso la misma asociación, de promover cómo se da más ese conocimiento y ese fortalecimiento de la carrera, o por lo menos no carrera, sino más bien del conocimiento de la auditoría interna en las aulas.
Nuestra base son ANIAS, Ujú. es lo que nos enseñamos nosotros y promovemos en Auditoría 1, en Auditoría 2, 3, y ahí seguimos. Y en la licenciatura que se y da en la TI, licenciatura que damos TI, pero lo cierto el caso es que quien entre a trabajar en auditoría interna, entra con cero conocimiento de auditoría interna. exacto, eso es lo que yo Digamos, noto. los asistentes obviamente ya el auditor general pues ya tiene que tener experiencia acumulada, tiene que pues conocer absolutamente todo el marco normativo, pero a nivel asistencial la especialidad de auditoría interna se hace En la haciendo, calle, como se dice hace- uno. se hace en el escritorio, ¿verdad? Y ahí es donde se aprende. Pero digamos, ¿cómo llego yo a ser auditor interno? O sea, yo siempre he dicho que uno trae ser contador privado, o trae ser auditor externo, o trae ser auditor de TI, pero uno siempre se va a ir por una línea. Lamentablemente, yo creo que en maestría está auditoría interna a nivel de TI en algunas universidades, pero no podemos encontrar ese lugar donde nos capaciten. Entonces nosotros estaríamos como prueba y error, nos vamos de auditor interno a empresas a hacer prueba y error, y ahí siento yo que es donde falla el perfil del auditor interno. Claro, a nivel del instituto pues se dan algunos cursos de formación para auditores internos, pero en la UNED ahora abrió una carrera de maestría en auditoría gubernamental, pero lo cierto el caso es que desde, digamos, los asistentes de auditoría, los que quieren entrar a laborar en auditoría interna, pues hay que cambiarles el cassette cuando llegan a las oficinas, ¿verdad? Ya sea públicas o privadas, porque justamente el enfoque es totalmente otro, ¿verdad? Y es un enfoque en donde es incluso mucho más estructurado, ¿verdad? Porque la estructura de una auditoría, de un estudio de auditoría en auditoría interna es muy estructurada, es muy metódica. Entonces hay que cumplir toda una guía de trabajo, y esa guía es la que justamente nos está normada y sobre la cual se nos evalúa, ¿verdad? Porque también se nos evalúa nosotros las auditorías internas, que es la diferenciación a nivel del sector privado. Hay una obligatoriedad de todos los años hacerse una autoevaluación anual de calidad, y eso es, evalúese usted cómo fue su gestión de acuerdo a todo el marco normativo, y cada 5 años sométase a una evaluación externa también. Hay algo aquí que siempre es interesante, Por favor. tanto en la auditoría interna como en la externa, bueno, en la misma contabilidad, que revisa hechos pasados, Hechos posteriores. hechos posteriores. ¿Existe alguna posibilidad de que la auditoría interna pueda, o lo hace en este momento, ir acompañando alguna gestión, algún programa? Se puede dar acompañamiento en la medida del proyecto, de algún proyecto de trascendental relevancia en la institución. O sea, la auditoría puede estar ahí presente, no como una fiscalización inmediata de que voy a ir evaluando cada paso que la administración da, sino más un acompañamiento, más un asesoramiento, ¿verdad? Porque al final después va a tener que auditar ese proyecto completo. Entonces básicamente es más de guía de cómo se va ejecutando determinado proyecto. Eso hoy es posible, ¿verdad? Sí, se Sí, podrían claro. evitar algunos, digamos, errores en la Materiales. función pública, bastante materiales, si se diera este acompañamiento de manera más continuada. Lo que pasa es que tiene que ser un acompañamiento muy responsable, porque lo que tenemos que estar claros es que nuestro nivel de independencia no se convierta también en una coadministración de la institución, Del proyecto. y eso se ha dado, ¿verdad? O se da en algunas instituciones todavía, en donde no se mueve nada si el auditor no está, o no se mueve nada si el auditor no opina. Sí, a la vez se puede Entonces, convertir como juez y parte. Se puede convertir en juez y parte, y eso hay que evitarlo también. Por eso entonces les mencionaba, o sea, ese acompañamiento, el auditor no puede perder su independencia, ¿verdad? De tal forma que permita asesorar sin que se convierta en un administrador de la institución. A nivel de
de la auditoría interna, ¿cuáles son los ejes principales que la mueven a ella para dar un trabajo eficiente en las instituciones o empresas donde está? A nivel interno, entre la misma propia estructura de la auditoría, tiene que, el principal eje es el tema de la planificación basada en riesgos. Entonces, ese eje es el que desprende después para ver los temas de denuncias cuando entren denuncias, que ese es otro tema que quisiera incorporar. Hay muchas instituciones en donde su personal o la misma sociedad no sabe que pueden ir a las auditorías a poner denuncias, como hay otras auditorías que están inundadas de denuncias, ¿verdad? Hay instituciones, sobre todo ministerios. Pero bueno, en mi caso particular, a nivel de Infocop, nosotros recibimos poquísimas denuncias. Son mínimas. Y es posible... también les puedo decir con propiedad de que mucha gente no conocía que en la auditoría interna se podían poner denuncias. No, de hecho. Sí. Entonces, eso es parte de... Así como usted puede ir denuncias, a la Contraloría, digamos, ¿de qué tipo? O sea, de como un ejemplo. de lo que considere tanto la sociedad o como un funcionario que está malversando fondos, o bien que hay alguna desviación de control sobre algún proceso de la institución. Ahora, las instituciones del Estado, en general, hablemos de ministerios e instituciones, deben tener un auditor interno por ley. Por ley. Es obligatorio en todas las instituciones del Estado, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, descentralizadas. Colegios profesionales. Los colegios profesionales están involucrados también dentro de esto va mucho en función de si reciben o no recursos públicos, ¿verdad? De cómo manejan el recurso público. Pero hoy día los colegios profesionales también están en la obligatoriedad, y de hecho prácticamente todos los colegios profesionales tienen un auditor interno, ¿verdad? Con las mismas condiciones. ¿Y cómo haría un ciudadano de a pie, digamos, para interponer una denuncia ante una entidad de manera técnica, o cómo lo haría? Hay diferentes formas. Las auditorías tienen varias metodologías. En nuestro caso, hemos implementado un sistema que lo pueden hacer vía internet. Nosotros tenemos una página web de la auditoría interna en donde incluso ponemos los estudios que hemos realizado. Son estudios que son públicos, y entonces como usted puede accesar a la Contraloría General y ver los estudios que han hecho en la Contraloría General, nosotros incorporamos los estudios ahí mismo. También pueden ponernos una denuncia, o pueden hacerlo de tipo personal, en donde es una denuncia que la recibo yo en forma personal, con toda la discrecionalidad del caso, o la puede poner anónima también, y nosotros valoramos. Lo que pasa es que cuando es anónima, siempre buscamos pues que tenga un punto de referencia, ¿verdad? Porque a quién atendemos. Entonces sí hay ciertas características ahí que se deben cumplir. Pero lo cierto del caso es que la sociedad en general puede, si se ve afectada o ve que hay una desviación de control en alguna institución, llámese ministerios, llámese bancos, o llámese instituciones descentralizadas o semiautónomas, pueden ir a la auditoría interna a poner una denuncia. Excelente. Estamos en su programa Experiencia Contable, hoy con nuestro invitado especial, el licenciado Guillermo Calderón, versando sobre el tema la importancia del auditor interno en la función pública y también en la empresa privada. Usted mencionaba algo en este conversatorio sobre la importancia del auditor interno de venderse al público. Y hay algo de mucha razón en esto. Es decir, la mayoría del pueblo desconoce que existe un organismo o una función que es el auditor interno a nivel del Estado y de todas sus instituciones, y que pueda hacer uso de ellas. Claro. O sea, el auditor interno es, por decirlo de alguna forma, el amigo del pueblo. No sé si va o no va, porque va a cuidar los intereses del pueblo. Es el vigilante. Ese es el tema. Y cuando yo dije venderse en el término... Sí, darse a conocer.
mercadear qué es lo que hace la auditoría interna, porque Valorar el trabajo del auditor. yo les tal. cuento esto. Dentro de los procesos que me tocó auditar en diferentes instancias del sector público, a veces hasta ni los mismos funcionarios saben cuál es la función del auditor interno. ¿Y eso por qué da? Bueno, justamente porque el auditor interno no ha promovido su labor. Entonces, hoy día, tanto que se habla y tanto que se cuestiona el uso de los recursos públicos, tanto que se cuestiona el despilfarro de los recursos, bueno, hay una figura de auditor en todas las instituciones que está vigilante también ¿Y a del quién le uso de esos corresponde en recursos. realidad dar a conocer el auditor interno y su función? Al mismo auditor. Al mismo Al auditor. mismo auditor y sus metodologías y sus estrategias, como les repito. Y su personalidad En nuestro caso es un tema también de personalidad. Sí. En nuestro caso, les transmito el ejemplo. Nosotros pues tenemos, si ustedes se meten en Infocopia, y nosotros como auditoría tenemos una página web. La tiene la Auditoría La Caja, que recuerdo, me parece que la tiene, bueno, hay varias instituciones del sector público, y eso es justamente promover. Decirle a la población, vea, esto es lo que hace el auditor interno. Sí es cierto, a nivel general, el ciudadano de a pie no le llega esa información, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí, muchas de las situaciones de las investigaciones que se hacen a nivel periodístico obedecen a informes de auditoría. Interesante. Entonces, eso es parte de eso, son una Don fuente Guillermo, de información. Tocando ese tema de más que todo que es de Infocop, Ujú. ¿es una obligación en las cooperativas que exista auditor interno? O sea, ¿hay algún reglamento donde las cooperativas tengan un auditor interno también? Acuérdense que, bueno, las cooperativas se rigen por el marco privado, ¿verdad? Entonces, no hay una obligatoriedad. Eso ya es un modelo control distinto. A nivel de Infocop, sí nosotros tenemos un área de supervisión cooperativa, que es la que se encarga de supervisar aquellas cooperativas que no están reguladas, que no están dentro del marco regulatorio de la SUBE, dentro del marco de supervisión de la Que SUBE. serían las pequeñas. Generalmente, a veces no son tan pequeños, más básicamente que no tengan procesos de intermediación financiera. Son esas cooperativas, la mayoría de ahorro y crédito nosotros las Porque supervisamos. sí, digamos, Hay montos también, hay montos establecidos sobre los cuales, ahorita no preciso, pero hay un monto de activos sobre los cuales dice, a partir de este monto de activos supervisa su jefe, de ahí para abajo supervisa. toco este tema porque en Infocop. años para atrás hemos visto cómo cooperativas pequeñas han venido a la quiebra y Sí. se han llevado arrastrando los ahorros de todas esas personas humildes que con desconocimiento contable y todo lo demás. O sea, sabemos que el auditor interno es ese el que está en el medio, que está en el medio de asociados, está en el medio de que se haga cumplir realmente. Pero, digamos, yo siento que también ha faltado esa persona de auditoría interna en muchas cooperativas y que se ha dejado a la libre lo que es la junta directiva como tal. Muy probable, como les repito, es una de las cooperativas, son organismos privados. A nivel de Infocop, pues hay cinco departamentos que ven y que están estrechamente vinculados con todo lo que son las organizaciones cooperativas. Sin embargo, lo cierto del caso es que muchas de todas estas cooperativas que han venido a la quiebra, pues básicamente muchos han sido por mala administración de recursos, de los fondos, ¿verdad? Y eso pues ya se sale, digamos, del Que no del tiene ninguna contexto injerencia. y de la injerencia que nosotros como Sí. institución podamos manejar. Don Guillermo, para ir concluyendo, ¿algún pensamiento sobre la importancia del auditor interno? La figura del auditor interno es esa figura independiente dentro de una institución, llámese privada o llámese pública, que lo que permite es dar esa garantía razonable, que definitivamente los recursos son adecuadamente utilizados. Es una figura de nivel superior que permite también poder marcar una acción de fiscalización hacia la gestión de la administración, pero sobre todo hoy día
esa figura del auditor es esa figura asesora también de la alta dirección o incluso las mismas gerencias de cualquier institución, que le permita poder guiar o elaborar o mejorar sus procesos, ¿verdad?, de trabajo. En ese sentido, nosotros pues como auditores internos debemos estar vigilantes y estamos vigilantes del adecuado uso de los recursos. Un tema que conversábamos, nosotros no podemos llegar a decirle a la administración esos recursos, esa cantidad de recursos no es para ese proyecto. ¿No? Podemos llegar a asesorarles técnicamente si son o no son bien utilizados, y esa parte es desde el proceso de fiscalización que nosotros debemos llevar, ¿verdad? Muchas gracias, don Guillermo. Licenciada. Bueno, don Guillermo, muchas gracias. Realmente muchísimo gusto. ha sido un programa que se le ha sacado el provecho y realmente creo que sale a la luz el auditor interno. Hace tiempo no escuchábamos sobre el auditor interno y sería bueno tocarle desde este programa a la Asociación de Auditores en Costa Rica, que se acerquen a las universidades y que realmente den una promoción a los nuevos auditores que salgan de las aulas y que realmente se interesen en capacitarse y llenar también las empresas privadas que realmente Sí, claro. necesitan la evaluación y la validación antes de que llegue los contadores públicos con lo que es también la auditoría externa. Muchas gracias y realmente fue de provecho el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos en el programa de Experiencia Contable, hoy con nuestro invitado especial, el señor licenciado Guillermo Calderón. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable, Experiencia contable. un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable.